El Señor le bendiga a todos. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Estamos, ¿verdad?, en este santuario en el día de hoy. Y nos estamos acostumbrando, ¿verdad? He predicado desde este púlpito algunas veces. La primera vez que prediqué acá, le confieso que estuve bastante nervioso, especialmente por las luces que hay acá. Amén. Ustedes que han participado acá en esta tarima, pues ya saben que uno se siente como que está en Hollywood o algo así por el estilo. Amén. Pero lo que quiero hacer en el día de hoy, antes de iniciar, es solamente releer el versículo 11. Luego vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en la exposición de su palabra. Amén. Voy a leer el versículo 11 que dice: también hemos obtenido herencia, lo releo, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en la presentación de su palabra en el día de hoy. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, en esta mañana tan preciosa, tan especial, Señor amado, que nos concede, Señor, este maravilloso privilegio, Señor, de poder estar presente en este lugar, Señor, para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste llegar acá, Señor, a este sitio, a este espacio, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que está presente. Señor, nuestro hermano a la derecha, nuestro hermano a la izquierda, atrás y delante de nosotros. Te damos gracias por cada uno de ellos que también logró llegar para adorarte a ti, Señor, para confraternizar y recibir de tu bendición, Señor. Señor, entregamos estos momentos a ti, Señor. Mientras miramos tu palabra, te imploramos que nos hable a través de ella, que el Espíritu Santo nos dé iluminación para entenderla, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, a través de la exposición de la misma en el día de hoy. Señor, te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo imploramos y todos decimos amén, amén. Se pueden sentar. Muy bien, pues en el día de hoy yo les voy a estar predicando bajo el título La doxología de la salvación, la doxología de la salvación. Y si yo pudiera ajustar el título un poquito, yo creo que un título mejor, y creo que esto lo vamos a apreciar al final del mensaje en el día de hoy, creo que el título sería aún más exacto si le pusiéramos la doxología y la salvación. Pero de eso hablaremos después. Se le atribuye al famoso escritor Shakespeare. Seguramente han escuchado de Shakespeare. En nuestros países hablan de Cervantes, pero acá en los Estados Unidos y en Inglaterra hablan de Shakespeare. Se dice que Shakespeare dijo que lo que un hombre estima como una pequeñez, otro tiene en alta estima. Lo que un hombre estima como una pequeñez, otro hombre lo tiene en alto estima. Y posiblemente otra forma de ponerlo en palabras del pueblo, y me perdonan por usar las palabras del pueblo, la basura de uno es el tesoro de otro. Esa es la interpretación que le podemos dar. Y esto me hace pensar a mí, ¿verdad?, sobre los arqueólogos que encuentran unos hallazgos que son muy antiguos. Y en estos días estaba mirando sobre un asunto arqueológico en Armenia. Y en una cueva en Armenia encontraron un zapato que tenía 5.500 años de edad, mi hermano. Y ese zapato es tan interesante que cuando lo encontraron estaba intacta. Estaba completamente conservado. No le voy a decir la forma en que se conservó porque es bastante interesante cómo sucedió. Para darle la pista, solamente le digo que un animal hizo su necesidad sobre ese zapato y eso preservó ese zapato por tantos años. Ya saben lo que sucedió allí. Entonces, pues, tan interesante que
Este zapato fue hecho aproximadamente 3.500 años antes de Cristo y tiene aproximadamente 5.500 años de existencia. Este zapato que encontraron en un lugar que se llama Vayot Zor en Armenia. Incluso lo tienen en un museo en el día de hoy en Armenia. Y es del tamaño 7 de mujer, mi hermano. Yo no sé si hay una dama aquí que tiene tamaño 7. Este zapato le cabría a mi esposa, mi hermano, para que podamos entender la idea. Y es tan interesante, yo no pude encontrar cuál sería el valor de ese zapato tan antiguo que fue preservado en esta cueva. Fue encontrado también con otros hallazgos. El cuerno de una cabra también se encontró allí en esa cueva. También se encontró una olla rota. Y no pude encontrar cuánto sería el valor de ese zapato en el día de hoy. De hecho, no lo venden porque es un hallazgo arqueológico, pertenece al patrimonio de la humanidad, y el país de Armenia, el gobierno de Armenia, son dueños de estos hallazgos que tienen en un museo. Pero sí encontré una compañía que está diseñando y vendiendo zapatos hoy día según ese modelo, y usted los puede comprar por $119 al par o $179, más o menos por ahí. Ese es el valor en que están vendiendo ese modelo de zapato en el día de hoy. Pero sencillamente traigo esto porque hay asuntos, hay cosas que son valorosas, que tienen un alto valor. Nosotros no nos damos cuenta del alto valor que tienen las cosas a veces, y tenemos que ser alertados o despertados a lo que realmente tenemos en nuestras manos. Una última ilustración y luego vamos a entrar a las escrituras que hemos leído en esta mañana para considerar. No sé si han visto el programa que lo dan en los canales públicos, el canal 13, canal 21, un programa que se llama Antiques Road Show. No sé si han visto eso, donde las personas encuentran artículos, ya sea en el sótano de su casa o en el ático de su casa, o asuntos que han heredado de su abuela, y lo llevan a estos expertos. Y yo he visto el programa varias veces, y alguien lleva una taza y tienen una pequeña fortuna en la casa sin darse cuenta. Una taza valorizada por $3,000 porque es antigua. Un juguete muy antiguo, construido en el 1600, que vale en el día de hoy posiblemente $5,000 en una subasta, y así por el estilo, ¿verdad? Personas tienen cosas que son de alto valor y no se dan cuenta de lo valioso que tienen en sus manos. Y repito lo que dijo Shakespeare, ¿verdad? Que alguien que tiene algo como pequeñez, otra persona lo puede tener en alto estima. Y en las palabras del pueblo, como dije anteriormente, la basura de uno puede ser el tesoro de otro, mi hermano. Y yo creo que cuando nosotros miramos, yo solamente traigo esto, ¿verdad? Estas ilustraciones que no son excelentes ilustraciones, no son las mejores, pero posiblemente nos pueden dar una idea de lo que el apóstol Pablo está haciendo acá en la carta a los Efesios. Pablo está tratando de que la iglesia, estos creyentes en Éfeso, estos cristianos en Éfeso, en el primer siglo, entendieran el alto valor de la salvación que ellos habían recibido en el Señor Jesucristo. Parece que ese es el motivo de Pablo cuando él escribe a los Efesios. Él está luchando, él está haciendo un esfuerzo de comunicarle a los Efesios la magnitud, la grandeza, el incalculable valor, el eterno valor de lo que es la salvación que ellos han recibido en el Señor Jesucristo. Ese es el esfuerzo del apóstol Pablo en esta carta de Efesios, en el primer capítulo, y eso es lo que nosotros podemos observar, mis hermanos. Y cuando nosotros miramos la carta a los Efesios, esta carta es muy interesante que Pablo escribió
4 cartas desde la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel en Roma, se cree que Pablo estuvo en la cárcel aproximadamente 3 veces, en 3 ocasiones. En una ocasión estuvo encarcelado en Cesarea por un poco de tiempo, no era muy largo su estadía, menos de un mes encarcelado en Cesarea, ¿verdad? Se cree. Pablo también en Roma estuvo encarcelado por 2 años en un arresto doméstico. Luego se cree que Pablo fue liberado de la cárcel en Roma, pero después fue arrestado de nuevo y encarcelado pocos meses antes de ser martirizado por el emperador Nerón. Así que Pablo fue, esa es la historia. Cuando uno estudia el libro de los Hechos, las cartas paulinas, y uno más o menos puede calcular cuántas veces Pablo fue encarcelado, cuánto tiempo estuvo encarcelado. Y se cree que en su encarcelamiento en Roma escribe 4 epístolas, mis hermanos. Una de ellas es la carta a los Filipenses, una iglesia que Pablo nunca había conocido personalmente. Otra carta que escribió el apóstol Pablo en la cárcel fue la de Colosenses. Otra es la de Efesios que estamos mirando en el día de hoy. Y otra es la de Filemón, mi hermano. Por tanto, Pablo está en la cárcel escribiendo, mi hermano, y yo pensando sobre la trayectoria de Pablo, la vida de Pablo, el tipo, la clase de persona que era el apóstol Pablo, un hombre demasiado de activo en la obra del Señor, un hombre incansable en la obra del Señor, un hombre que trabajaba tanto para el Señor, arriesgaba su vida para expandir el evangelio, como que la cárcel, y esto suena un poco como un oxímorono, como contraproducente, posiblemente no tiene sentido, pero la cárcel fue un regalo de quietud para Pablo, mi hermano. Eso es algo que cuando uno reflexiona sobre la vida de Pablo, como que la cárcel fue un lugar donde la vida de Pablo fue puesta en pausa para que Pablo pudiese reflexionar sobre la grandeza de Dios, sobre la grandeza del Señor Jesucristo, sobre la identidad de la persona de Jesucristo, quien es eterno, que es increado, que es la segunda persona de la Trinidad, y sobre lo que significaba la salvación, mi hermano. Como que Dios le dio la oportunidad a Pablo a estar encarcelado por 2 años para reflexionar y pensar y desarrollar su teología, mi hermano, sobre la persona de Jesucristo y sobre las acciones de Dios, sobre la actividad de Dios, la intervención de Dios en la humanidad en el primer siglo, mi hermano. Y yo al mirar, y si usted, yo le reto a usted, yo le animo a usted que usted vaya y lea la carta de Colosenses, y que vaya y lea la carta de Filipenses, y que vaya y lea la carta de Efesios, mis hermanos. Y yo creo que usted, como yo, quedaría persuadido de que Pablo estaba en un estado muy elevado mentalmente en cuanto a su reflexión teológica, en cuanto a su pensamiento teológico. El apóstol Pablo estaba en un estado, mi hermano, de yo no sé si la palabra es sublimidad en sus pensamientos, pero como que la revelación de Dios estaba entrando en su mente, entrando en sus pensamientos, y él estaba captando por escrito en estas cartas toda esa revelación de Dios que él estaba recibiendo, estando en la cárcel, estando en pausa, estando en quietud, mi hermano. Y yo creo, mi hermano, que el encarcelamiento del apóstol Pablo, en cierto modo sirvió de grande bendición a la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Si uno mira la carta a los romanos, la carta a los corintios, esas cartas donde Pablo no estaba en la cárcel, hay mucha doctrina en esas cartas. Por ejemplo, en Gálatas hay mucha doctrina dentro de esas cartas, mis hermanos, pero la profundidad, y voy a usar una palabra teológica, no le cojan miedo a las palabras que después Juan se la explica. Amén. Pablo en su cristología es muy elevada.
La cristología de Pablo en las cartas del encarcelamiento es muy elevado, aunque la doctrina de Pablo en Romanos, hablando de la justificación en Gálatas, ¿verdad? Hablando de la salvación por la fe, etcétera, etcétera, lo que observamos en Corintios, una iglesia con problemas y con dificultades. En esas otras cartas, mis hermanos, observamos asuntos doctrinales, observamos instrucciones, otra vez una palabra tal vez teológica, instrucciones eclesiásticas, pero allá, mi hermano, en estas cartas del encarcelamiento, el pensamiento del apóstol Pablo es sumamente elevado, mi hermano. Y yo voy a decir algo antes de entrar al texto bíblico. Es posible, mi hermano, que hay momentos en nuestra vida donde Dios nos está dando el don y el regalo del tiempo, mi hermano. El don y el regalo de la quietud, el don y el regalo de la pausa, mi hermano. Para algunos, y esto antes de entrar específicamente a los textos bíblicos, para algunos esto puede ser una enfermedad, mi hermano. Para algunos, espero que me estén entendiendo en esta mañana, para algunos puede ser la pérdida de un trabajo, mi hermano. Hay asuntos que Dios permite que entren a nuestra vida para que nosotros entremos en pausa y así como Pablo podamos reflexionar sobre la grandeza de Dios, mi hermano. Para que podamos meditar sobre la grandeza de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre nuestras vidas, mis hermanos. Y hay momentos que el Señor permite que nuestras vidas tengan que entrar en pausa para captar y robar nuestra atención de todas las distracciones de la vida, mi hermano. Y eso es lo que parece que ocurrió en la vida del apóstol Pablo, mi hermano. Miremos juntos, miren la Biblia, mi hermano, miremos juntos, encuentre su dispositivo como usted usa su Biblia, como quiera que sea, el Blue Letter Bible, qué sé yo, el U-Bible app, yo no sé lo que usted usa, mi hermano, o una Biblia de papel y tangible. Pero miremos Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Ya estamos en el primer punto, que es en Él, y estamos hablando del Señor Jesucristo. En Él tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Eso es algo que el apóstol Pablo reflexionaba en la cárcel. Cuando él meditaba y pensaba sobre la persona de Jesucristo, a Pablo le fascinaba, a Pablo le inspiraba la verdad de que en Cristo tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo está escribiendo en el versículo 3 y 4 a los Efesios en el capítulo 1, él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo en el día de hoy? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es el apóstol Pablo meditando y reflexionando sobre la grandeza de lo que aquellos efesios, lo que el creyente ha recibido en Cristo, mi hermano. Bendiciones celestiales, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo. Luego el versículo 4 dice: según, mi hermano, y yo creo que esto debe de volar. Los fusiles del cerebro se deben explotar cuando nosotros leemos el versículo 4, mi hermano. El apóstol Pablo dice: según nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, mi hermano. El apóstol Pablo, repito, mi hermano, lo que yo dije anteriormente al inicio de este mensaje, el apóstol Pablo le está tratando a dar a entender lo valioso, lo grandioso, lo inmenso, lo inestimable que es la salvación que ellos han recibido en Cristo, mi hermano. Eso es el esfuerzo, como que Pablo está tratando de
tomar este balde de revelación, esta manguera de revelación y abrirla y como que reciban esto. Esto es lo que ustedes tienen que, espero que ustedes reciban este conocimiento, que ustedes reciban la experiencia mental, la revelación que yo he recibido de parte del Señor. Mi esperanza es que ustedes la entiendan. Iglesia de Efesios, ustedes han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Han sido elegidos, han sido seleccionados por Dios, escogidos como posesión de Dios antes que Dios haya creado el mundo. Antes de la creación, antes de la concepción de la creación, ustedes fueron escogidos, iglesia de Efesios. Mi hermano, y yo creo que esto es algo, si yo hubiese sido una persona de la iglesia de Éfeso en el primer siglo, posiblemente esto me hubiese llamado la atención, esta idea de que Dios me ha seleccionado a mí desde antes de la fundación del mundo. Esto, mi hermano, es algo que creo que la iglesia de los Efesios tiene que haber estado posiblemente sorprendidos, atónitos, posiblemente con la quijada abierta de que han sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, mi hermano. Y fíjase, mi hermano, hablando un poquito de la iglesia de Éfeso, esto es un lugar, la iglesia de Éfeso es un lugar donde el apóstol Pablo tuvo mucho fruto en cuanto a su ministerio se refiere. Él tuvo mucho avance. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 19, mi hermano, y mira conmigo el versículo 7 para mirar un poquito de la historia y del ministerio, el trabajo de Pablo en la ciudad de Éfeso, mi hermano. Y allí en Éfeso es interesante este capítulo, mi hermano, 19 de Hechos, con permiso. Porque cuando Pablo llega a Éfeso hay un pequeño grupo de creyentes allí, pero a medida que usted sigue leyendo el capítulo 19 del libro de los Hechos, usted comienza a observar de que la iglesia en Éfeso se está creciendo. Yo creo personalmente, no lo he estudiado del todo, pero yo creo que es posible que la iglesia de Éfeso fue la iglesia más grande del primer siglo que Pablo estableció, que Pablo fundó, mi hermano. Y dice el versículo 7, hablando de los primeros creyentes en Éfeso, dice que eran un total de unos 12 hombres. Allí eso era lo que había en la ciudad de Éfeso. Si nosotros corremos al versículo 9, dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Pablo estuvo en una escuela, seguimos leyendo allí en Éfeso, esta escuela de Tirano, y mira lo efectivo que fue el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, mis hermanos. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Pues dice que Pablo esto continuó por 2 años, la enseñanza de Pablo en la escuela de Tirano, por 2 años, de manera que todos los que vivían, y aquí es a donde vemos una explosión de crecimiento del evangelio. Nos acordamos que en el versículo 7 inicia con 12 hombres, mis hermanos, pero aquí en este versículo 10, mi hermano, es a donde nosotros observamos una explosión del evangelio en esta ciudad de Éfesos. Vemos que la iglesia, el evangelio se expande, que más personas comienzan a creer en el mensaje del evangelio. Dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos, ustedes están observando ese texto conmigo, mi hermano, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Si yo le pregunto a usted si usted cree que Pablo tuvo efectividad y fue fructífero en la ciudad de Éfeso, yo creo que tendríamos que decir amén.
Creo que el Señor le bendijo. Creo que el Espíritu Santo en su vida lo capacitó para hacer el trabajo del Señor con efectividad. Pablo tuvo efectividad en esa ciudad, mi hermano, de Éfeso, mi hermano. Y le leo un último versículo, creo que ya lo hemos leído, ¿verdad? Toda la región, ya lo hemos leído, el versículo 10. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tantos judíos como griegos. Por tanto, el apóstol Pablo tuvo bastante efectividad, tuvo mucha efectividad en la ciudad de Éfeso, mi hermano, cuando ministró allí. ¿Cuántos le encantarían tener tremenda efectividad para el Señor en esta área de Flushing? En esta área de la ciudad de New York, el Señor utilice la primera iglesia bautista de Flushing, Queens, para ser efectiva también, para llevar la palabra de Dios a toda la región, mi hermano. El apóstol Pablo, mi hermano, por la gracia de Dios, el Señor lo utilizó allí en la escuela de Tirano, estando 2 años, y fue muy efectivo. Sin embargo, Pablo tuvo sus momentos de libertad en el ministerio, pero ahora tiene su momento de esclavitud en el ministerio. Ahora, mi hermano, esto es interesante. Yo buscaba la historia. Pablo estuvo en Éfeso en el año 56 después de Cristo. Estuvo encarcelado en el año 62 después de Cristo. Por tanto, esta carta de Éfesos, Pablo se la está escribiendo 6 años más tarde, mis hermanos, en la cárcel. Desde allí, mi hermano. Y allí Pablo está reflexionando y meditando, mi hermano. Regresemos a Efesios capítulo 1 y miremos el versículo 4 por un minuto, mi hermano. Y allí, estando en la cárcel, mi hermano, Pablo allí es inspirado a escribir esta carta a los Efesios, mis hermanos. Él es motivado, seguramente tiene que haber sido el Espíritu Santo moviendo sobre el corazón de Pablo, sobre la mente, sobre la voluntad de Pablo. Y Pablo dice, caramba, yo estuve en Éfeso hace 6 años, ¿cómo estarán esta gente? Yo he recibido tanta revelación de Dios como que he quedado sorprendido y maravillado a pensar de lo grande y de lo inmenso que es la salvación que hemos recibido en Cristo. Esa iglesia de Éfeso, aunque son muchos creyentes en Asia, yo quiero comunicarle estas verdades. Y repito lo que dice el versículo 4, Éfeso, ustedes fueron escogidos antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de Él, mi hermano. Así que es tan interesante que Pablo también en este versículo no solamente les dice que fueron escogidos, seleccionados para hacer una posesión permanente de Dios desde la fundación del mundo, sino que Pablo también dice que hay un propósito detrás de esa selección, y el propósito detrás de esa selección es para que ellos fuesen santos y sin mancha, o sea, separados e intachables delante del Señor, mi hermano. Yo creo que nosotros podemos tomar eso para nosotros, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, estamos viviendo en el siglo XXI, pero yo creo que esta carta, mi hermano, estas verdades no solamente son aplicables a la iglesia de Éfesos en el primer siglo, mi hermano. Yo creo que estas verdades son aplicables a la iglesia del siglo XXI, son aplicables a nosotros también, mi hermano. Y yo creo que puedo decirlo basado en la autoridad de las Escrituras, que el Señor también nos ha escogido y nos ha salvado para ser santos, mis hermanos. Para ser santos, óigame, mi hermano, posiblemente eso nos da un poco de miedo, ¿no? Tenemos la idea de que un santo es una persona con una perfección total, que ha vencido completamente la vieja naturaleza, que ha vencido las pasiones y sus deseos carnales y sus debilidades, y anda en una perfección total, mi hermano. Sin embargo, la palabra santo, mi hermano, sencillamente quiere decir separado, apartado, algo que ha sido consagrado para un uso específico, mi hermano.
Y yo creo que eso se aplica a nosotros en el día de hoy, mi hermano. Que nosotros hemos sido apartados y separados por Dios para servirle a Él. Y eso es santidad, mi hermano. De que usted entienda que Dios lo ha escogido a usted para que usted sea separado, y nosotros debemos de mirar esta elección como un privilegio, mi hermano. Es un increíble privilegio haber sido escogido por el Señor para vivir en santidad. Yo creo que cuando nosotros comenzamos a entender la grandeza de lo que significa la salvación, de que hemos sido escogidos por Dios, como que vemos la santidad como un reto, mi hermano, y que sí nos atrevemos a seguir y nos atrevemos a luchar y nos atrevemos a someternos a Dios, porque hemos sido seleccionados por Él para ser usados por Él, para ser siervos del Señor, para ser usados por el Señor, para una función muy específica, mi hermano. El Señor nos ha escogido en el Señor Jesucristo. Dios nos ha escogido en el Señor Jesucristo. Y Pablo subraya allí el propósito: para que ustedes fueran santos, separados y sin tacha delante del Señor, mi hermano. En el día de hoy este mensaje no se enfoca sobre lo que es la santidad, no se enfoca sobre lo que es una vida santa delante del Señor, mi hermano. Y desde luego, entre paréntesis, pudiéramos decir que es imposible ser santo en nuestras propias fuerzas. Es imposible vivir una vida de triunfo total sobre el pecado en nuestras propias fuerzas, mis hermanos, pero con el auxilio y la residencia del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, cada día podemos triunfar más y más, mi hermano. Eso nosotros lo tenemos que creer, mi hermano. No podemos andar indiferentes. Bueno, cuando Dios le dé la gana cambiarme, me va a cambiar. Yo nací de esta manera, mi abuelo era así, mi papá era así, y yo soy así. Yo creo que si tengo hijos, ellos también. Mi hermano, eso no es la actitud del verdadero creyente. La actitud del verdadero creyente es que tiene un deseo de cumplir con este propósito de Dios en su vida, mi hermano. Yo creo que el verdadero creyente comienza a entender: caramba, Dios me escogió para ser santo, por tanto, yo tengo que ser diferente, y lo hago muriendo a mi persona y permitiendo que el Espíritu de Dios me transforme y me cambie a diario, mi hermano. Seguimos por acá para no quedarnos estacionados en un solo punto toda la mañana, mi hermano. Pero me gustaría leer el versículo 5, porque Pablo sigue escribiéndole a la iglesia de Éfeso, mis hermanos. Y en el versículo 5, luego leemos el versículo 6 y brincamos al próximo punto. Dice Pablo, hablándole a los efesios, les dice: nos predestinó. Eso sencillamente quiere decir que de antemano nos escogió para adopción, para ser sus hijos. Esta iglesia de Éfeso entendía lo que era el concepto de la adopción. La adopción era algo común en esa cultura, se adoptaban a los hijos. Este concepto de adopción era muy común en esa cultura y en esa sociedad. No quiero tomar tanto tiempo en ese punto, pero el mismo Octavio, el César de Roma, él fue un hijo adoptado por Julio César, por ejemplo. Se practicaba. Lo que estoy tratando de decir es que eso de adoptar hijos era algo común en esa cultura. Por tanto, ellos hubiesen entendido con claridad lo que Pablo estaba describiendo acá. Pablo les dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito, los buenos deseos de Dios hacia ustedes, el beneplácito de su voluntad. Y el 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que, mis hermanos, Pablo está expresándole a estos creyentes de Éfeso que ellos han sido predestinados, han sido adoptados por la buena voluntad de Dios, y ellos han sido
escogidos, mis hermanos, y voy a tratar de acelerar un poco, pero ellos han sido escogidos para la exhibición de la gracia de Dios, para la exhibición de Dios, mis hermanos. Y esto es una idea interesante, mi hermano, que ellos fueron elegidos para la exhibición, ¿verdad? Yo hablaba de un zapato de 5.500 años, mis hermanos, que un ser humano descartó en una cueva hace 5.500 años atrás, y ese zapato ahorita mismo está en un museo en Armenia de exhibición. ¿Cuántos están conmigo? Y algo que parecía despreciable 3.500 años atrás, antes de Cristo, es algo estimado, está dentro de una vitrina protegida. Allí hay soldados y guardias, y cuidado si te atreves a tratar de robar ese zapato, porque ese zapato está de exhibición, mi hermano. Y mi hermano, yo traigo esa ilustración, la rehúso, mi hermano, porque Pablo está diciendo aquí que el Señor los escogió a ustedes, Efesios, para la alabanza, para la exhibición, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, mi hermano. Yo no sé, mi hermano, esto para mí es algo grande, es algo que me llena de gozo el saber que el Señor nos ha escogido, ninguno, no por el mérito propio, mi hermano, no por el mérito. Reutilizando la ilustración, eso era un pedazo de cuero, ese zapato, mi hermano, con unos enlaces de cuero, no algo de alto valor, mi hermano. Y el Señor nos ha escogido, mi hermano, y es para la alabanza de su gloria. Y aquí voy al clavo, mi hermano, el versículo 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y repito, mi hermano, cuál es el título de este punto, mi hermano, y créeme que vamos a llegar al final y voy a acelerar en los últimos 2 puntos que tengo para compartir con ustedes, pero en él tenemos redención y el perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Eso es algo inmenso, mi hermano. No sé si usted entiende lo que es la palabra redención, pero la palabra redención es que un pago por un rescate. No sé si están entendiendo esa idea, lo que significa la redención. Es un pago que ha sido hecho, mi hermano, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Primera de Pedro, posiblemente este otro texto nos ayudaría a comprenderlo mejor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo allí, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y este es el anciano Pedro escribiendo en esta epístola general. Él dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por tanto, el apóstol Pedro está dando esta misma idea de lo que es la redención. En otras versiones, él dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Así que la idea es la idea de haber sido rescatado. No sé, mi hermano, si usted entiende el concepto de una persona secuestrada, y el que ha sido secuestrado, las personas que han secuestrado ese individuo dicen: lo soltamos si nos da un pago de $1.000.000. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Eso es rescate. Ese pago ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido redimidos del pecado, y eso es una inmensa bendición que nosotros hemos recibido en Cristo, en la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, mi hermano. Y eso es lo que Pablo le está comunicando a los efesios, mis hermanos, en esa carta.
Y posiblemente esta ilustración nos ayudaría, mi hermanos, en el día de hoy. Hay una historia de que Abraham Lincoln, el presidente número 16 de este país, fue al sur y se compró una esclava en subasta, mi hermano. ¿Cuántos por lo menos saben que Abraham Lincoln está en el billete de a $5? Allí yo colectaré cada billete de $5, me lo entregan. No son bromas, mis hermanos. Pero, mi hermano, se dice en la historia que Abraham Lincoln compró una esclava joven en el sur. Esta historia no se puede comprobar, yo la he leído. Y mientras esa joven estaba siendo subastada para ser vendida, Abraham Lincoln levantó la mano y dijo: yo la compro, yo doy un alto monto de dinero por ella. Y en aquel entonces es interesante, y esto da mucha pena, es muy triste, pero se vendían a los esclavos. Los esclavos en ese tiempo de la esclavitud en este país podían costar, y me siento muy mal diciendo esto, pero aproximadamente con $22,000 en el tiempo de hoy se podía comprar un esclavo en aquel entonces. Y si estaba en mejores condiciones el esclavo, valía un poco más. Y si era mujer, posiblemente valía un poco menos, pero la historia dice que Abraham Lincoln compró esta joven esclava, y cuando compró esta joven esclava tenía una idea despectiva de Abraham Lincoln y creía que él también iba a ser un amo despreciable, malvado, como los demás amos que ella había tenido en su vida, mi hermano. Y dice esta historia que Abraham Lincoln trajo a esta joven hacia el norte, y cuando llegó al norte le dijo: tú estás libre. Cuando cruzó lo que es el Mason-Dixon Line, le dijo: tú estás libre. Yo te compré para que fueses libre, mi hermano. Y eso es una ilustración de lo que es la redención, mi hermano. La sangre de Jesucristo, mi amado hermano, ha pagado el precio por las ofensas del pecado contra Dios, mi hermano. Y usted y yo tenemos una libertad en Cristo, mi hermano. Y eso debe de ser motivo para nosotros de adorar a Dios, de exaltar al Señor, de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros para hacernos libres. Estos últimos 2 puntos, en Él tenemos una herencia inefable. Pablo les recuerda a ellos que ellos tienen una herencia inefable en el versículo 11, mi hermano. Tengan paciencia conmigo. Él dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La segunda cosa que Pablo le está comunicando a ellos es: no solamente han sido redimidos, pero han recibido una herencia inefable, difícil de escribir, mi hermano. Y yo quiero decirle que Pablo pensaba en esta idea de lo que era la herencia que ellos habían recibido en el Señor Jesucristo, mi hermano. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y casi estamos terminando. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, mi hermano, el apóstol Pablo escribe algo allí, mi hermano, que debe de motivarnos y debe de inspirarnos a nosotros a apreciar la grandeza de la salvación que nosotros hemos recibido en el Señor Jesucristo, mi hermano. El apóstol Pablo escribiendo allí, mira lo que él le dice a los corintios. Y esto, mi hermano, a mí me encanta estudiar el calendario, ¿verdad? Los años. Pablo escribe la carta a los corintios más o menos entre el año 54 o antes, más o menos. Pablo escribe esta carta en el año 54. Por tanto, Pablo tenía esta idea en su mente por mucho tiempo sobre lo que era la herencia que se ha recibido en Cristo, mi hermano. Y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí a los corintios. Él dice: sino como está escrito.
Y él está citando a Isaías capítulo 54, ahí si no me equivoco, mi hermano, él está citando a Isaías, si no me erra mi mente, si no me erra mis notas, 64:4, él dice, sino como está escrito, cosas, véalo conmigo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, mi hermano. Si le hago la pregunta en esta mañana, ¿será grande la herencia que hemos recibido de parte del Señor en Cristo Jesús, mi hermano? Yo creo que tenemos que decir un amén y un aleluya y unirnos con Pablo y glorificar el nombre del Señor cuando pensamos en la idea de lo que es la salvación, mi hermano. Este mensaje lo hemos titulado La doxología de la salvación. Y yo dije al inicio que podríamos ajustar ese título y llamarlo la doxología y la salvación, mi hermano. Doxología no es nada más ni menos que alabanza y adoración a Dios. Doxología no es nada más ni menos que un fluir de alabanzas y de adoración que sube y se eleva a Dios, mi hermano. Doxología es nuestra respuesta, dice John R.W. Stott, dice que nuestra doxología es nuestra respuesta a la revelación de Dios, mi hermano. En otras palabras, cuando nosotros meditamos en la grandeza de Dios, en lo que Cristo ha hecho por nosotros, el resultado, la única respuesta apropiada, lo que debe de brotar de nuestros corazones y de nuestros labios es alabanza y adoración a Dios por lo grande que Él ha sido, por lo misericordioso que Él ha sido y por lo que Él nos ha dado en el Señor Jesucristo, mi hermano. Y eso es lo que nosotros observamos en Efesios, mi hermano, cuando nosotros comenzamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3, mi hermano. Allí Pablo no solamente está escribiéndole una carta, mi hermano, a esta iglesia de Éfesos, mis hermanos, sino que él también está escribiendo una alabanza, una adoración. Es como que un nuevo género literario está siendo inventado y Pablo está mezclando la adoración y la alabanza con la enseñanza, mi hermano. ¿Cuántos pueden decir un amén? Si no pueden decir amén, digan, siga para adelante, siga para adelante. Yo me siento que estoy corriendo un maratón en esta mañana, mi hermano, pero un maratón bueno de la palabra de Dios, mi hermano. Porque mira cómo Pablo comienza esto aquí hablando con estos efesios. Yo repito, mi hermano, que esto es alabanza y adoración. Pablo nos muestra a nosotros que es imposible meditar sobre la grandeza de Dios, sobre la inmensidad de la salvación que hemos recibido en Cristo y no adorar al Señor. Es imposible. Ambas cosas van unidas. Pablo les dice, repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, cosa que ojo no vio, cosa que no puede entrar en la imaginación del hombre, cosa que no ha subido en el corazón del hombre. Pablo está pensando en Isaías 64:4. Esas son las cosas inmensas y grandes, lo que el hombre es incapaz de inventar. Esas son las cosas que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Efesios, eso es lo que ustedes han recibido en Cristo. Efesios es como que Pablo está tratando de sonar una alarma de despertamiento para que ellos pudiesen valorizar el peso de lo que es esta salvación que nosotros hemos recibido en el Señor Jesucristo, mis hermanos. Y hemos recibido esta increíble herencia que el apóstol Pablo está hablando aquí. Yo no lo voy a hacer, mi hermano, pero usted haga una nota mental y lea en su casa primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, donde Pedro y Pablo tienen la misma idea. Es como que Pedro y Pablo comienzan a escribir y entender lo que es esta noción de una inmensa herencia que ha sido dada por el Señor Jesucristo. En el último punto, en Él hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y con esto prometo terminar.
Versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 1, mi hermano. Mira lo que dice Pablo aquí escribiendo desde la cárcel. A veces en mi imaginación yo me pongo a pensar, caramba, en la última carta de Efesios Pablo habla de que tenía cadenas en sus manos. Y yo me imagino Pablo agarrando la pluma y escribiendo y esas cadenas pegando sobre la mesa mientras él escribía en esa inspiración que recibía de parte de Dios. Y él les dice, en él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el espíritu de la promesa, que nos ha dado como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo le está diciendo, y esto voy a tratar de hacerlo bien sencillo, bien simple. Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo como un sello. Y si nosotros comparamos los pensamientos del apóstol Pablo, cómo él habla de esta idea en otros lugares, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22, mis hermanos, allí también el apóstol Pablo subraya esta idea. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22, el apóstol Pablo repite esta idea de lo que es la morada, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como un sello, como una garantía. Por favor, repita en su mente esa palabra, garantía. El Espíritu Santo en usted es una garantía de que usted va a recibir esa herencia de la cual el apóstol Pablo escribe aquí, mi hermano. Es una garantía. Eso es una garantía, esa morada, esa residencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos habla, mi hermano, y que intuitivamente nos hace saber cosas, nos hace saber cuando nos estamos acercando a lo malo. Hello, yo creo que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, mi hermano. Por más tranquilo y calmado que seamos, mis hermanos, y no mostramos mucha emoción, está bien, el Espíritu Santo está presente. Con usted en el carro, con usted en la casa, con usted en el tren, con usted en el bus, con usted en la parada, con usted en su hogar, el Espíritu Santo está con usted, mi hermano. Y esa presencia del Espíritu Santo en usted es una garantía. El apóstol Pablo, versículo 22, capítulo 1 de 2 de Corintios, dice, ¿quién también, hablando del Padre, hablando de Dios, dice, ¿quién también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía? Usted tiene el Espíritu Santo en usted como una garantía de que usted es un recipiente de esta herencia, mi hermano, que tenemos en el Señor Jesucristo. Esto es motivo de regocijo, esto es motivo para que seamos tan doxológicos como lo fue Pablo escribiendo esta carta a los Efesios, mis hermanos. Ahora termino, prometo, ya con esto termino. Esta es mi última ilustración. Cuando yo me fui a casar con mi esposa, yo le di un anillo de compromiso. Yo creo que eso se practica todavía, ¿verdad? Ella tiene ese anillo de compromiso en la casa por ahí. No le diga nada, pero yo lo compré en Chinatown. En una joyería en Chinatown. Pero cuando me lo vendieron, me dieron un certificado, ¿sabe? De que era auténtico, de que era oro, de que tenía un diamante de tal quilate, qué sé yo. Y eso yo se lo compré. Pues ese anillo era la garantía de que yo me iba a casar con ella, mi hermano. Usted ha recibido al Espíritu Santo como una garantía. Piense en lo que es un anillo de compromiso, mi hermano. Y tal vez esto no es la mejor cosa que decir o la mejor forma de decirlo, pero en cierto modo el Espíritu Santo en su vida es como un anillo de compromiso de que usted va a recibir, que usted en Cristo recibirá la herencia de la salvación, mi hermano. Ya termino, me perdonan por haber extendido un poco más posiblemente, pero me gustaría orar. Me gustaría orar, mis hermanos, si podemos ponernos de pies mientras yo oro. Y
Creo que mientras reflexionamos delante de la presencia de Dios, delante de la exposición de su palabra en esta mañana, yo espero que el Señor nos haya ayudado. Sencillamente vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, por tu eterna palabra, Señor. Permite, Señor, que nosotros también, como Pablo, tengamos entusiasmo por la inmensa salvación que tú nos has dado, Señor. Así, Señor, como el apóstol Pablo te adoró, te alabó, te exaltó cuando pensó en la grandeza de la salvación, Señor, que nosotros también podamos responder de igual manera, Señor. Padre, que ninguno de nosotros vivamos con una pasividad, con una indiferencia sobre esta preciosa salvación que ha costado la vida de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a vivir con entusiasmo por lo que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a vivir con un contagio, que seamos contagiosos, con un gozo y con una adoración contagiosa en la sociedad, Señor. Que los demás que nos rodean, ya sean en nuestros hogares, en nuestros trabajos, doquiera que estemos, Señor, que les podamos contagiar, Señor, con el gozo que tú nos has dado, Señor, por habernos redimido, por habernos dado una herencia y por habernos sellado, Señor amado. Si hay alguien acá, Señor, que no ha recibido esta inmensa salvación, esta grande salvación, Señor, te imploramos, yo te imploro, Señor, que hoy, Señor, sea su día, que allí donde está, Señor, al alcance de mi voz, pueda abrir su mente, pueda abrir su corazón, sus emociones y su voluntad hacia ti, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, haya evidencia en su vida de que tú le has sellado, de que tu espíritu mora y tiene residencia en él, Señor. Te damos tantas gracias por tu palabra en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.